Hola, bienvenidos. Siguiendo con el ejemplo anterior, en donde probamos el cruce de medias móviles sobre el par euro-australiano, vamos a intentar mejorar esta curva. Esta es la curva del balance que tenemos, que la pueden ver en el video anterior, y este es el reporte que tenemos actualmente. Pues vamos a mirar, por ejemplo, en la gráfica, en lo que ha hecho años anteriores, qué podemos encontrar para poder detectar operaciones perdedoras. Vemos, por ejemplo, acá que esta operación de compra fue perdedora y se realizó en un momento en el cual el mercado estaba muy lateral. Había poca volatilidad tal vez en el momento. Vamos a ver si encontramos algún otro ejemplo. Aquí veamos que el mercado realizó el cruce de pronto demasiado tarde, lo hizo demasiado tarde y la operación de compra se cerró en esta zona. Realizó la operación de compra acá y la cerró en esta zona. Vemos que el impulso, digamos que sí había volatilidad, digamos que sí había direccionalidad, pero tal vez realizó la compra demasiado tarde. Vemos que cuando hay direccionalidad, lógicamente vemos mejores resultados. Aquí vemos que, por ejemplo, estaban en un lateral y realizó el cruce de la media y realizó la compra. Y desde allí empezó una tendencia fuertemente alcista, lo cual permitió sacar buenos beneficios sobre esta operación. Entonces, necesariamente la lateralidad ese no nos indica pues que no debamos realizar el cruce. Sí nos ayudaría a filtrar algunas operaciones perdedoras, pero es en este momento en donde sale esa fuerte lateralidad o sale esa lateralidad con fuerza y desde allí empieza un fuerte impulso al alza y puede empezar una tendencia. Entonces, filtrar ese tipo de situaciones nos puede también filtrar muchas operaciones que pudieron haber salido ganadoras, porque la ruptura de esos laterales puede significar el inicio de una tendencia muy fuerte. Lo que veo es que de pronto, más que la entrada, de pronto hay que tratar de filtrar las salidas. Tal vez podría ser una buena opción tratar de filtrar las salidas, más no las entradas. Igual tenemos muy pocas operaciones para de pronto filtrar. Aquí vemos que de pronto en esta lateralidad sí generó muchas falsas entradas. Vemos que se realizan muchos cruces en este mercado muy lateral. Entonces hay que tratar de identificar de alguna manera en qué momentos se cruza este tipo de lateralidades. Podríamos hacerlo a través de algún indicador técnico o de pronto algunos meses que sean más laterales que otros. Hay unos meses en los del mercado prácticamente, por ejemplo en noviembre, vemos que se genera cierta lateralidad. Vemos que el mercado no tiene direccionalidad. Bueno, en este caso vamos a empezar con lo más simple, que es simplemente, si sabemos que esta es la media de 20 periodos, esta es la media de 200, la de la de más largo plazo, la de más corto plazo es la de 20 periodos. Vamos a intentar jugar con otras medias, con otros periodos, es decir, buscar otros periodos distintos a los de 20 y a los de 200 periodos. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente cambiar los parámetros de las medias, tanto las de corto como las de largo plazo. En este caso vemos que son las de 20 y las 200 periodos las que estamos trabajando actualmente. Y vamos a empezar a crear una variable que sea M1 para la de corto plazo y M2 para la de largo plazo. Esta variable nos van a permitir buscar un óptimo, digamos, para esas medias móviles. Ya las tenemos allí, ahora tenemos que definirlas. Definirla como variable externa, que es una entera. Vamos a definir M1 y vamos a definir M2. Ahora vamos a buscar un óptimo para esos parámetros, para esas medias móviles. Vamos a ver qué medias móviles nos pueden funcionar mejor. En este caso tenemos la de corto plazo, la de largo plazo. Vamos a buscar la de corto plazo. Vamos a empezar desde 10 periodos, 5 periodos tal vez. Vamos a buscar de 1 en 1 hasta 30. Y vamos a buscar para la de largo plazo de 150, de 2 en 2 hasta 250 puede ser. Inclusive hagamos este 2 en 2 también para que sea mucho más rápido. Vamos a buscarlo hasta 2016.
Vamos a ver qué parámetros nos arrojan. Bueno, ya terminó. En este caso vemos que si lo tenemos por Profit Factor, tenemos que la mejor combinación de parámetros es con la media de 23 y 192. Vemos que el drawdown es por lo menos menor, inferior al que teníamos antes. Aunque hay que tener en cuenta que acá lo tenemos hasta el 2016 y tiene un buen beneficio con respecto a los anteriores. Hay una con mejor beneficio, pero tenemos un drawdown mayor, menor profit factor. Vamos a ver este juego de parámetros con 23 y 192 que nos arroja. Tenemos una curvita un poco más interesante, pero vamos a verlo hasta 2020. Vemos que no mejora tanto. 1.24, vamos a ver si de pronto encontramos un parámetro que se ajuste mejor. Vemos que con la media de 23 y 214 mejora un poco más. Vemos que por lo menos acá en el último tramo ya no tenemos tanto drawdown. Vamos a verlo el reporte. Entonces vemos que tenemos un mejor profit factor que es de 1.27, el anterior era 1.23 si no estoy mal. Gana más y el drawdown es menor. Aquí tenemos un drawdown mucho más grande. Vemos que ya disminuye más el drawdown. Y también tenemos que disminuye un poco las operaciones consecutivas perdedoras. El número de operaciones reduce un poco, pero pues nos da mejores, por lo menos gana más y tiene un menor drawdown. O sea, tiene menores rachas perdedoras, tiene un menor estancamiento. Que lo podemos ver como en el balance ya no cae tanto como caía el anterior. Vemos que sí lo mejora. Vamos a dar esos valores para las medias simple, en este caso en teoría 23 y 214. Vamos a actualizar esos valores acá, entonces serían 23 y 214 para las medias, para el cruce. Otra cosa que podemos hacer es actualizar, en este caso no tenemos ni stop ni TP. Vamos a empezar a buscar valores para un stop y TP. A ver si empezamos o si podemos tener algo interesante allí, de pronto acortar un poquitico más rápido los beneficios, tener también digamos un stop que nos permita disminuir en algún momento las pérdidas, ya que al no tener ni stop ni TP, pues puede que en algunos momentos podamos anticipar un poquitico más esas pérdidas, y en el momento en que se produce el cruce, si acá realizamos venta, si el cruce se produce muy arriba, entonces tal vez acotar un poquitico más esas pérdidas con un stop, o antes de que se produzca el cruce inclusive, o si podemos hacer trailing, también podría ser interesante. Vamos a ver primero optimizando el stop y el TP. Entonces igualmente para el stop y el TP vamos a definir unos valores que puedan ser interesantes. Vamos a empezar a partir de 10 pip, que para el TP no sería tan interesante de 10 pip, démoslo en 100 pip. El stop es un poquitico más acotado, vamos a ir de 10 en 10 hasta 800 puede ser, y vamos a ver qué nos arroja allí esos resultados. Vamos a hacerlo desde 2000. Estoy tratando para no sobre optimizar un tanto el sistema, entonces estoy tratando de generar un insample para esta optimización, aunque no es la finalidad de este video, pero pues voy a tratar de hacerlo de esa manera, a ver si podemos sacar algo interesante de esta forma. Bueno, ya terminó el proceso de búsqueda del stop y el TP. Vemos que estos serían los resultados. Por ahora vemos que tenemos uno con un profit factor de 1.6,
con un stop de 30 y un TP 720. Vamos a ver qué tal. Bueno, tenemos que estaría más o menos la curva. Vamos a ver si lo probamos a 2020, qué aspecto tendría. Bueno, tenemos que a 2020 estaría más o menos la curva, es decir, tenemos nuestro fuera de muestra más o menos a partir de este punto. Más o menos a partir de este punto tenemos nuestro fuera de muestra, así que vemos que estaría bien. Vamos a ver que ya superaríamos el 1.5 de Profit Factor, en este caso sería 1.59. Tendríamos 24.000 de beneficio y disminuiríamos mucho más también el drawdown. Ya serían 5.482, un 18%. Aunque la consecutiva perdedora aumenta bastante. Ya haría 36 consecutivas. El porcentaje de acierto disminuye a un 15%, 15,82%. Pero sí ganaría mucho más de lo que perdería. En este caso, tener una relación beneficio bastante grande. Alrededor del 9,1 más o menos, beneficio riesgo. Realizando 512 operaciones, que sería la misma cantidad de operaciones que veíamos anteriormente. Esta podría ser una curva interesante, tengámoslo en cuenta. Sería 30, 720. Pero visto que hay unos que ganan muchísimo más que eso, vamos a ver de pronto qué resultado nos podría dar filtrando por TP. Vemos que hay unos que ganan mucho más que eso, aunque ahí tienen un profit factor más bajo, tienen un drawdown mayor, por eso se ven perjudicados el profit factor. ¿Qué resultados tendríamos? Bueno, vemos que con un stop muy grande y un TP pues, relativamente grande también, vemos que la curva sería esta. Ya de pronto no sería tan consistente en esta zona, el drawdown aumentaría un poco, ya haría de 7.000. Vemos que se aumentan los beneficios, pero vemos que el profit factor se va afectado porque al final cada vez pierde mucho más de lo que pierde el otro, entonces eso afecta mucho el profit factor. En este caso las operaciones consecutivas perdedoras sí se ven un poquitico más beneficiadas, ya no pierde tanto, pero lógicamente el beneficio con respecto a la pérdida también disminuye, esa relación beneficio-riesgo disminuye. Así que hasta ahora creo que sería mucho mejor opción dejar el que teníamos inicialmente. Vamos a mirar otra vez nuevamente. Entonces tenemos este con 1.60, un stop muy pequeño y un TP bastante amplio. En este caso sería la mejor opción que podemos observar en estos momentos. Tenemos 512 operaciones, así que podríamos dejar ese por ahora. Entonces tenemos un stop de 30 y un TP de 720 hasta ahora como la mejor opción. Cumple con nuestro criterio de Profit Factor, que es por encima de 1.5, y tenemos digamos con un aumento un aumento de los beneficios y una reducción del drawdown. Listo, ya tenemos entonces aquí actualizado el stop y el take profit. Entonces 30 y 720 para el take profit. Ahora vamos a ver qué tal están los cortos y qué tal están los largos. Vamos a mirar si en estos momentos tenemos qué comportamiento tenemos para cuando entramos en largo y qué comportamiento tenemos para cuando entramos en corto. Vamos a empezar con los largos. Vemos que los largos están muy bien. En este caso los largos tienen un muy buen profit factor, la frecuencia de operaciones es aceptable, tiene este número de operaciones consecutivas ganadoras, perdedoras, pero en este caso la relación beneficio-riesgo es bastante interesante, casi que un 10-1 prácticamente. El profit factor es muy bueno, es muy ganador el sistema, digamos, con los largos. La curva también nos refleja eso. Es muy ganadora, muy consistente. Me gusta mucho cuando veo cierta consistencia en las curvas de balance. En este caso, para los largos, bastante interesante. Vamos a ver los cortos. ¿No? Los cortos son los que fallan en este caso.
Tenemos que realizar cortos prácticamente no tienen ningún tipo de beneficio. Podríamos realizar solamente largos para este sistema, pero vamos a ver si de pronto podemos hacer algo con los cortos y podemos mejorarlos de alguna forma. Digamos que los largos no habría que tocarlos, habría que de pronto mirar si podemos filtrar un poquito los cortos. Vemos que el profit factor es bastante bajo, el beneficio que obtiene es muy bajo, tiene un drawdown muchísimo mayor y pues la cantidad de operaciones sí es similar a la de los largos. Vamos a ver qué podemos hacer con los cortos. En este caso vamos a tratar de aplicar un filtro para tal vez evitar esos momentos de mucha lateralidad, en donde de pronto es tal vez muy errático, donde hay muy baja volatilidad. Vamos a ver si de pronto en este caso implementamos un filtro mensual. Vamos a ver si de pronto hay algunos meses en los que él le va mejor o en algunos que le va peor. Y vamos a tratar de dedicarnos con esos meses en los cuales el sistema funciona mejor con los cortos. Entonces para este caso vamos a utilizar un filtro, en este caso para los cortos, que va a ser un filtro para el mes. Entonces vamos a decir que cuando mes sea igual a una variable m, que en este caso esa variable m la vamos a optimizar y vamos a decir que es una variable entera porque puede ser 1, 2, 3, en este caso enero sería 1, diciembre sería 12. Vamos a ir a MetaTrader y aquí en MetaTrader entonces le decimos de que vamos a empezar analizando los meses de 1 en 1 hasta 12, es decir, de enero hasta diciembre. Y vamos a ver para los cortos, asegurémonos que tengamos, entonces para los cortos solamente en el periodo InSample vamos a decirle que nos diga cómo se comporta en cada uno de los meses, si de pronto hay un mes que es más perdedor que otro. Bueno, entonces acá tenemos que hay unos meses que efectivamente sí le va mejor que otros. Tiene inclusive buenos profit factor. Pero tenemos varios meses que efectivamente no le va nada bien. Digamos que los peores serían julio, mayo, enero y octubre. Aunque estos también no son como muy interesantes. Nos filtraría muchas operaciones. Ahora, ¿por qué estos meses? Pues podrían ser porque tal vez son meses de muy baja direccionalidad o simplemente porque al par euro australiano digamos que es muy alcista, tiende a ser muy alcista en estos meses. Entonces tal vez puede ser que ese sea el problema por el cual los cortos no funcionan tanto. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es filtrar todos estos que tienen profit factor por debajo de 1. Vamos a mirarlo cada uno. Vamos a mirar por ejemplo este en noviembre. Vamos a ver qué comportamiento tiene en noviembre. Bueno, noviembre de pronto no lo podríamos dejar. El número de operaciones también es muy poca para sacar alguna conclusión. Vamos a ver el siguiente que es marzo. Vamos a ver en marzo. Digamos que tampoco hay cierta... No podemos sacar alguna conclusión al respecto. Digamos que simplemente ha tenido mala suerte en esos meses. Tampoco tenemos mucha información. No podemos sacar alguna conclusión relevante. Vamos a ver en octubre. Vemos que tampoco es muy relevante. No tenemos que sea excesivamente perdedor. Simplemente ahí está, gana y pierde. Casi con 50-50. En septiembre. Septiembre sí es totalmente perdedor. Vemos que fue ha realizado 10 trades, pero en este caso vemos que todos son perdedores, así que septiembre sería o casi todos, porque acá hay uno. Bueno, sí, todos son perdedores.
En realidad todos son perdedores. Vemos que no aciertan en ningún momento, así que hasta ahora septiembre sería el primer mes que eliminaríamos. Vamos a ver enero. Vemos que enero también es un mes muy perdedor, prácticamente de 14 operaciones solamente ganó 2, así que es muy perdedor. Vamos a ver, en este caso este sería mayo. Mayo también es muy perdedor. Vemos que de 17 operaciones solamente ganó 3 y vemos que la curva es totalmente bajista. Y vamos a ver, en este caso este sería julio. Vemos que julio es igualmente perdedor para los cortos, totalmente bajista, de 14 operaciones solamente ganó una, así que claramente hay que quitarlo. Entonces quitaríamos 4 meses, septiembre, enero, mayo y julio. Entonces vamos a empezar a quitar los meses, en este caso para los cortos. Entonces le decimos que en enero no opere. Le vamos a decir también que cuando mes sea diferente a mayo, cuando mes sea diferente a, a, a julio en este caso, y cuando sea diferente a septiembre. Entonces no nos interesaría operar corto en estos meses porque el sistema es totalmente perdedor para los cortos en enero, en mayo, en julio y en septiembre. Vamos a ver con estos valores qué curva tenemos para los cortos. Bueno, vemos que después de quitar estos meses, de quitar esos 4 meses que eran perdedores y ya probándolo para el periodo hasta 2020, vemos que la curva, pues por lo menos ya es mucho más interesante. Vemos que ya no es tan perdedor como antes. Tenemos este drawdown aquí, pero tiene cierta consistencia. Por lo menos sí vemos que tiene esta lateralidad, pero no vemos que pierde, digamos, sistemáticamente. Por lo menos se mantiene. Vamos a ver los números. Vemos que en el reporte mejoró bastante. Ya tenemos un 1.58, por lo menos ya tenemos un sistema ganador en cuanto a cortos. Operando 161 operaciones realizó en ese periodo. El drawdown disminuyó también bastante. Así que por lo menos ya tenemos para los cortos algo interesante. Ya no tenemos un sistema perdedor para los cortos. Vamos a probar ahora cortos y largos, todo junto. Pero vemos que la curva es mucho más interesante. En este caso empieza desde el 2010 hasta el 2020. Vemos que es muy regular. En este periodo de pronto no ganó tanto, a pesar de que tiene cierta lateralidad, pues tampoco es un drawdown. Digamos que aquí supera este máximo. Así que sale ese drawdown, después vuelve y se mete. Y ahí ya empieza a salir y a ser mucho más consistente. Pero vemos que tiene cierta consistencia la curva. Me gusta, está interesante. Vamos a ver el reporte. Vemos que tenemos ya 30.000 de beneficio. Tenemos un 1.88 de profit factor. Y tenemos 425 operaciones, que me parece que es un número de operación interesante. El drawdown en este caso sería de 4.791, lo cual equivale a un 14.57%, pero en ese momento. Este drawdown tendríamos que asumirlo como, yo por lo menos lo asumo como un 47%, casi 48%, porque al estar trabajando con un lotaje fijo, nos podríamos encontrar con esto desde el primer momento, es decir, no podemos asumir, en este caso este drawdown se generó, pensaría que se generó en esta zona. Pienso que este es el drawdown al cual hace referencia en ese momento. Pero ¿qué pasa si cuando empezamos se nos genera esa pérdida de 4.800 prácticamente? Se nos genera esa pérdida. Entonces sería un drawdown de un 50%. Así que hay que tener eso en cuenta.
pero igualmente ya tenemos una rentabilidad bastante interesante, que en este caso sería de $30.000, prácticamente sería un 25% anualizado y a un riesgo ya de un 48%, podríamos decirlo así, o sea, con un drawdown que podríamos esperar de un 48%. Sigue siendo alto el drawdown, pero digamos que el sistema, por lo menos para hacer un sistema de medias móviles y para haber aplicado unos filtros que no nos llevan, digamos, tanto a la sobreoptimización, es interesante. Unos filtros sencillos, simplemente uno es un stop y un TP y filtrar los cortos para que no operen en un determinado momento, en unos meses que efectivamente no les conviene. Entonces, para hacer un sistema sencillo y con unos filtros sencillos, me parece que los resultados son bastante interesantes. Vemos que la consistencia del sistema es interesante en cuanto a su balance, realizando un número de operaciones aceptable y al final teniendo un profit factor bastante ganador para este sistema, con una relación beneficio-riesgo bastante interesante. Si se acuerdan, entonces ya habíamos establecido de que el stop máximo iba a ser de 30 pip y tenemos un posible TP de 720 o hasta que cruce la EMA para cerrar las operaciones. Tenemos también que la EMA que vamos a utilizar es la de 23 y la de 214 periodos. Entonces sería el cruce entre la EMA de corto plazo, que en este caso sería la de 23, y la de largo plazo, que sería la de 214 periodos. Desde ahí se empezarían a trabajar los cruces, donde esta sería la de 23 y esta sería la de 214 periodos. Entonces tenemos el stop en 30, el TP en 720. Tenemos entonces que para los cortos tendríamos un filtro en donde no va a operar ni en enero, no va a operar ni en mayo, no va a operar ni en julio y tampoco va a operar en septiembre, ya que para este sistema los cortos no son tan interesantes y en esos meses es donde peor comportamiento tiene. Para lo largo no tenemos ningún tipo de filtro, así que vemos que no está sobreoptimizado. Tiene unos filtros muy sencillos. Prácticamente toda la optimización la realizamos desde el 2010 hasta el 2016 y todo lo que es de 2017 hasta 2020 es hot sample, así que muy interesante para un sistema tan sencillo de cruce de medias móviles. Espero que le haya servido, traté de que fuera lo más práctico posible, espero que se haya entendido. De todas formas, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, sería bueno lo dejaran abajo en los comentarios. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.